Buenas tardes, mi nombre es Juan Benítez y en este video vamos a hablar sobre los tipos de revertidores más utilizados en la industria y sus cálculos. Primero que todo, ¿qué es un revertidor? Un revertidor es un intercambiador de calor que permite aportar la energía necesaria para separar los componentes de la mezcla alimentación, creando una fase de vapor a partir del líquido de fondo de la columna con un fluido calorportador. Los revertidores en las columnas de destilación se sitúan en el fondo con el objetivo de calentar la mezcla que va a ser destilada. Ahora, ¿cuáles son los tipos de revertidores más utilizados en la industria? El primero de todos es el termosifón vertical de circulación natural. Este es el tipo más utilizado en destilación. Consigue un alto coeficiente de transferencia de calor. Presenta una baja tendencia al ensuciamiento y un bajo tiempo de residencia del líquido en la zona caliente. Tiene un coste de operación y de inversión bajo y es compacto, lo cual significa que requiere poco espacio y presenta una disposición simple de las tuberías. Por todo lo anterior, es el tipo preferido en destilación, a no ser que otro aporte alguna ventaja distinta y de mayor peso para una columna en particular. Algunos ejemplos donde se prefieren otros revertidores es cuando se requiere que el líquido se recircule mediante circulación forzada, cuando el fluido calefactor es un fluido sucio y se requiere su paso por los tubos, lo cual no se puede conseguir con este revertidor. Cuando un alto grado de fiabilidad en la operación es prioritario, los de circulación forzada y los kettle son más fiables. Cuando la altura del líquido es insuficiente o proveerla es demasiado caro, otros tipos requieren una altura de líquido menor. Debido a que trabajan mediante circulación natural, mantener un nivel constante de fondo de la columna es de gran importancia. Si el nivel de líquido de fondo es muy bajo, esto provocará un flujo de líquido muy lento, haciendo que se vaporice y nada más entrar en el hervidor. Esto a su vez crea lo que se denomina un flujo de niebla, en el cual el vapor arrastra gotas de líquido, lo que provoca un decaimiento brusco de la transferencia de calor, afectando a su vez al material del hervidor, al ensuciamiento y a las untas. Si por el contrario el nivel es alto, el flujo también lo será, provocando la inundación del hervidor. Esto conlleva una pérdida de capacidad de transferencia de calor, así como problemas de inestabilidad en el fondo de la columna o golpes de ariete. El siguiente tipo es el termosifón horizontal de circulación natural. Como podemos ver en el diagrama, es muy parecido al anterior. En comparación con el primero, el termosifón horizontal generalmente requiere más tuberías y espacio para su instalación, presenta una menor fiabilidad, tiene una mayor tendencia al ensuciamiento y habitualmente un coste superior. Sus ventajas tienen un mayor peso que las limitaciones anteriores en los siguientes casos. Cuando se requiere una gran área de intercambio que es difícil de conseguir con un termosifón vertical, cuando es beneficioso el uso de tubos mejorados, con aletas en la zona de ebullición, cuando se prefiere el paso por los tubos del fluido calefactor debido a su suciedad, cuando la altura del líquido requerida en el fondo de la columna por un termosifón vertical para que éste circule de forma natural es demasiado grande, cuando es deseable maximizar la velocidad de circulación o minimizar la elevación del punto de ebullición debido a la carga del líquido. Por ejemplo, en sistemas a vacío, destilando compuestos sensibles a la temperatura. El siguiente tipo de revertidor es el de circulación forzada, que como ven en el diagrama utiliza una bomba. Estos revertidores suelen evitarse debido al coste de la bomba y los problemas de fuga asociados a las mismas. Sin embargo, este tipo de revertidor se prefiere en los siguientes casos: con sistemas que trabajan con líquidos muy viscosos, es decir, mayores a 25 centipoise, donde el líquido no puede circular de forma natural a través del revertidor, cuando el revertidor se encuentra a una distancia considerable de la columna. En sistemas a vacío, menores a 4 psi, los revertidores de tipo termosifón suelen ser problemáticos en estos sistemas. En sistemas con alto grado de ensuciamiento o con contenidos sólidos, puede conseguir grandes velocidades de circulación y operar a baja tasa de vaporización por paso. En hornos de proceso, donde un adecuado control de la velocidad de circulación es necesario para prevenir el sobrecalentamiento de los tubos. Este tipo de revertidores no presenta los problemas de controlabilidad antes mencionados,
ya que el flujo de líquido que lleva al hervidor no depende del nivel del líquido en el fondo de la columna, sino de la bomba de impulsión. Ahora, el siguiente tipo de hervidor es el tipo Kettle o de marmita. Los de tipo Kettle presentan una baja velocidad de transferencia de calor, una alta tendencia al ensuciamiento, son caros y ocupan mucho espacio. No son muy recomendados en destilación, pero son útiles en los siguientes casos. Cuando el área de transferencia requerida es grande, cuando se desea minimizar la fracción de líquido en la salida del reboiler, cuando se opera cerca de la presión crítica donde la seguridad es prioritaria, cuando no hay suficiente altura vertical en la columna, cuando se prevé inestabilidad durante la operación de la columna, cuando es necesaria la limpieza frecuente. Para este tipo de hervidores hay que tener muy presente el control del nivel del líquido en su interior, ya que para su correcto funcionamiento los tubos deben estar completamente sumergidos. Cualquier bajada de nivel que los deje al descubierto tiene como consecuencia una reducción de la transferencia de calor, así como un sobrecalentamiento de los tubos. Esto se puede solucionar de 3 formas distintas. Controlando el nivel de líquido en el hervidor, manteniendo fijo el nivel en el fondo de la columna, manipulando el caudal de producto de cola. Eso se puede cuando el supercalentamiento no es problemático. Colocando el nivel de hervidor, dos formas, controlando el nivel del hervidor, colocando un tabique que divide el fondo de la columna, como podemos ver en la imagen izquierda, permitiendo que una de las divisiones mantenga un nivel de líquido constante, mientras que la otra dependa de la cantidad que le llega a rebosar del anterior. Esto garantiza que el hervidor, al estar conectado a la división que mantiene el nivel constante, también posea un nivel de líquido constante. Por último, se puede controlar el nivel del hervidor colocando un tabique dentro del mismo, que lo divide en 2 zonas. Se puede ver en la otra imagen, una a la que le llega el líquido de la columna y que se mantiene constante, y otra que recibe lo que rebosa del anterior, la cual se mantiene también a un nivel determinado, manipulando el caudal de producto de fondo. Esta última opción presenta el inconveniente de que el nivel de líquido del fondo de la columna no se controla. Esto puede provocar que se produzca la inundación de la columna, ya que si hay problemas de ensuciamiento en el hervidor, el líquido, al no poder circular de manera natural hacia él, se irá acumulando en el fondo de la columna, aumentando el nivel de líquido, mientras que el nivel de hervidor sí se mantiene constante al estar controlado mediante la manipulación del caudal de producto de fondo. El siguiente tipo de hervidor que veremos es el hervidor interno. Normalmente se evitan cuando su instalación en el interior de la columna requiere un incremento significativo de su diámetro o altura, y cuando se espera que sea necesaria su limpieza durante el funcionamiento de la columna. Si el líquido es espumante, lo cual puede variar la densidad, hace que el control de nivel sea complicado. Esta es otra razón que hace menos atractivos estos reboilers, sobre todo en sistemas que trabajan a vacío, y aquellos en que la formación de espuma es importante. Se usan en las siguientes aplicaciones: destilación discontinua por lotes, en la que el hervidor puede ser fácilmente instalado en el fondo de la columna y limpiarse periódicamente. En servicios limpios y con muy poca carga de calor, donde el diámetro de la columna es grande por otras consideraciones y el paquete de tubos requeridos es pequeño. El principal problema de este tipo de hervidor en el ámbito de la controlabilidad es que dificulta el control de nivel de fondo de la columna. Esto se debe a que el vapor formado por el hervidor crea espuma en su parte superior, lo cual puede llevar a medidas erróneas del sensor de nivel. Si el nivel disminuye y deja los tubos de hervidor al descubierto, ocurrirán los mismos problemas que en el tipo Kettle, mientras que si aumenta, se corre el riesgo de provocar la inundación de la columna. El último tipo de hervidor que vamos a hablar son los hornos de proceso. Este tipo de hervidor de circulación forzada es utilizado ocasionalmente en procesos a alta temperatura y con gran carga de calor. Algunas consideraciones importantes son: operado con el de circulación forzada, esto opera con mayores pérdidas de carga,
Velocidad y vaporización fraccional. Mantener una distribución de líquido es esencial, ya que si no pueden aparecer problemas de ensuciamiento, sobrecalentamiento del metal y una mala transferencia de calor. Ahora, ya habiendo tratado los tipos de hervidores, vamos a hacer un ejemplo de cálculos que pueden salir al momento de diseñar un hervidor de estos. El ejemplo que vamos a tratar es el siguiente. Del fondo de una columna de destilación se obtiene ciclohexano líquido. Se debe calcular un hervidor vertical de termosifón para producir 6.810 kg por hora de vapores de ciclohexano. A partir de ese líquido, la columna operará a 740 milímetros de mercurio, que corresponden a una ebullición isotérmica de 80 grados centígrados. Para el calentamiento se cuenta con vapor de baja presión. Para el diseño se usarán tubos de cobre de 16 WG con diámetro exterior de 3/4 de pulgada. Los tubos tendrán una longitud de 6 pies y se colocarán en arreglo triangular con espaciamiento de 1 pulgada. Aquí podemos ver el diagrama donde se ve la columna y el termosifón y el planteamiento. Se utilizará el método Kern para el cálculo de termosifón. Y comenzamos los cálculos. Lo primero es una suposición de la diferencia de temperatura que va a haber entre el hervidor y la columna. Nosotros supondremos 23 grados centígrados de diferencia. Es decir, que el hervidor estará a 103 grados centígrados. Comenzamos pasamos al cálculo de calor requerido. Teniendo la temperatura podemos calcular el lambda del sistema, que será 84.5 kilocalorías por kilogramos. Y conociendo el flujo másico de vapor, podemos calcular el calor requerido, que será 575.248 kilocalorías por hora. Ahora pasamos a una suposición del coeficiente, el U0. Este después va a ser corregido al pasar el cálculo. Vamos a comenzar con 850 kilocalorías sobre hora metro cuadrado centígrado. Ahora, teniendo la diferencia de temperatura, el Q y el U0, podemos calcular el área con la forma que dice delta T por U por A es igual a Q. Ahora tenemos que el área es 29.4 metros cuadrados. Ahora pasamos al número de tubos para un paso. Estos datos se pueden sacar de tablas como las que salen en el CREN o en el manual del ingeniero químico de Perry y en muchos otros libros de operaciones unitarias también se pueden encontrar. La D sub 0 será de 0.01905 metros, de sub I 0.015748 metros y el área por tubo de 0.10952 metros cuadrados. Ahora, teniendo el área por tubo y el área total, podemos calcular el número de tubos, que nos daría 269. En las tablas para un paso, arreglo triangular y espaciamiento de 1 pulgada, tenemos que el diámetro envolvente DS será de 21.25 pulgadas y el número de tubos 316. Buscamos las propiedades del ciclohexano a 80 grados centígrados, tanto del líquido como del gas. Y como ya realizamos un tanteo de la recirculación que vamos a necesitar. Comenzaremos con una recirculación de 8:1. Tenemos, por simple balance de masa, sabemos que ya conocemos las propiedades requeridas, también vamos a saber entonces los líquidos, que será 8 veces mayor, y la masa total, que será la suma de ambos. Como tenemos el flujo másico y su densidad, tanto del líquido como del gas, podemos calcular los caudales, tanto para vapor como el líquido, como el total. Y pasamos a calcular la densidad de la mezcla, que sería 25.88 kilogramos por metro cúbico. Tenemos la fórmula para la presión hidrostática y completamos con los valores que nos da, que sería la longitud 1.83 metros, ρ sub I 740 kilogramos por metro cúbico y ρ sub 0, que sería 25.88 kilogramos metro cúbico. Reemplazamos la fórmula y tenemos que la presión hidrostática será de 159.38 kilogramos por metro cuadrado. El área del flujo la calculamos, a que nos daría 0.06151 metros cuadrados, y la masa de velocidad, que nos daría 276.74
kilogramos por metro cuadrado segundo. Vamos a calcular el número de Reynolds, será 17.294, y el factor de fricción, que nos daría 0.038. Sacamos la densidad promedio en el tubo con la medida logarítmica entre las dos densidades que tenemos para tener 212.96 kilogramos por metro cúbico. En el siguiente tenemos que calcular la resistencia total. La resistencia total será igual a la suma de las caídas de presión, tanto por fricción como la caída de presión por vaporización. Ahí en la pantalla podemos ver las dos fórmulas. Vamos a calcular la caída de presión por fricción será 8.093 por 10 a la menos 3 kilogramos por centímetro cuadrado, y por vaporización será 3.66 por 10 a la menos 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Haciendo la suma, la caída de presión total será 0.02769 kilogramos por centímetro cuadrado. Y pasamos al cálculo de la fuerza impulsora. La fuerza impulsora y la resistencia total tienen que ser, si no iguales, muy parecidas al menos. Y que pasamos a calcular la fuerza impulsora con el 1.63 metros, que es la longitud, el 740 que viene de una densidad, y el 10.000 que podemos ver es un factor de convención. 0,13542 kilogramos por centímetro cuadrado, que es mucho mayor a la resistencia total. Es decir, tenemos que hacer un segundo tanteo. Ahora vamos a suponer de 30 a 1. Realizamos los mismos cálculos, repetimos para vapor, líquido, volumen total, volumen todo. Incluso los de Reynolds, fricción, todos los cálculos los podemos repetir. Y la resistencia total nos daría 0.11207 kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo suficientemente cercano. ¿Sí? Y pasamos al cálculo de coeficiente de transferencia de calor en los tubos. Tenemos el Reynolds, que eso vamos a calcular dos números, que son el de Prandtl y el de Nusselt. Ahí podemos tener la fórmula, pero si quieres saber más a partir de estos números, puedes leer del libro de operaciones unitarias en ingeniería química, el capítulo 12, que habla de transmisión de calor en fluidos. Calculando estos dos números, que serán 3.5522 y 231.13 respectivamente, teniendo el coeficiente de película, ahora vamos a calcular la resistencia de los tubos y el uso cero total, el coeficiente total. Ya calculado esto nos da 848, que es muy cercano a la suposición que habíamos hecho inicialmente de 850. Ahora vamos a calcular de una vez el área, que será 29.5 metros cuadrados. Pasamos a calcular el número de tubos, que ahora pasará a 270. Como decía, que según las tablas de 316 vamos a calcular el área en exceso, que daría 17%. Y aquí termina el ejercicio y tenemos el resultado, que dice que se requieren 316 tubos de 3/4 de pulgada en arreglo triangular con espaciamiento de 1 pulgada. El diámetro del envolvente es de 21.25 pulgadas y la longitud de los tubos de 1.83 metros. Aquí acaba el ejercicio y para resolver el tiempo no podemos ver otro tipo de ejercicios. Pero se encuentran muchos ejercicios en los libros, así que si tienes curiosidad puedes leer más al respecto. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por esta atención. Buen día.